aislamiento que manifiesta un niño, pues a causa de su nivel de timidez, ¿no?, malestar ansiógeno o excesiva sensibilidad social, pues por temor a la crítica y dificultades para manejar la frustración que eso le conlleva. En este caso, es el niño el que tiene una tendencia a apartarse del grupo. No es que sea rechazado, sino que es el mismo niño el que se aísla de la interacción. Y se postula que el mecanismo subyacente es un conflicto que tiene de aproximación y evitación. Y este fenómeno se ha estudiado mucho con diversas denominaciones. La timidez en sí misma es definida como un rasgo del niño, en este caso del adolescente, caracterizado por un malestar muy elevado, por incomodidad y por inhibición en presencia de otros niños o otros adolescentes, o bien en situaciones nuevas que se produce ese elevado temor a ser evaluado negativamente, a ser mirado como una persona intrusiva en ese nuevo ambiente, etcétera. Incluye tanto la inhibición temperamental, que es esa reticencia o esa timidez ansiosa que se desarrolla pronto en la vida de los niños, y la timidez más autoconsciente, que aparece más tarde como un proceso evolutivo, ¿no?, con posterior adaptación general. Entonces, las soluciones que tienen, ¿no?, con muy buena intención, las soluciones que tienen intentadas para superar este tipo de malestar los niños y adolescentes con ansiedad social indican experiencias previas de malestar que aparecen en situaciones marcadas por esa sensación de sentirse incapaces o impotentes en situaciones de grupo. Entonces, a partir de este primer episodio, el niño o el adolescente pues desarrolla una solución que en un primer momento les sirve como reductor de ansiedad, y que es la evitación, que le lleva progresivamente al aislamiento de sus compañeros, o bien la petición de ayuda a terceros y, sobre todo, a las personas que tiene más vínculo, que son de referencia, sobre todo sus padres, cuando debe realizar una acción que implica un componente relacional, exponiéndose ellos en vez de él. Por ejemplo, ¿no?, casos en los que los niños, cuando tienen que entrar en una tienda y comprar algo, pues hacen una conducta de marcado retraimiento, y entonces es el padre el que sustituye la acción del niño y, por tanto, es el padre el que lo reclama, ¿no? En ese momento el niño se siente mejor porque no se ha expuesto a la situación que le generaba malestar, pero eso es una cadena de evitaciones que después le hace llegar a evitar pues cualquier relación que implique, ¿no?, una interacción a nivel personal. La petición de ayuda, entonces, conduce a una necesidad imperiosa de siempre pedir ayuda y apoyo ante cualquier situación de exploración, ¿no?, y eso le incapacita de una manera muy significativa. Y se acaba, además, produciendo esa profecía que yo estoy previendo, ¿no?, la profecía autocumplida, en la que yo me siento incapaz para relacionarme adecuadamente y mi propio comportamiento me lleva a esa situación, ¿no? En ese sentido, pasaríamos del nosotros hacemos lo que somos, dando peso a la identidad, al nosotros somos lo que hacemos, dando peso a la acción y, por tanto, al cambio, ¿no? Esto se puede ver de manera muy clara en una situación en la cual el niño por ejemplo, entra en clase cuando la clase ya ha empezado, es muy tímido y muy inhibido, y entonces dice, bueno, la clase ha empezado hace 5 minutos y, por tanto, yo ya no entraré. No. ¿Por qué? Porque si entro ahora dentro de 5 minutos, todo el mundo se girará, me mirará, y entonces yo tendré mucho malestar y pensarán que, ¿no?, porque he llegado tarde y entonces seré rechazado, etcétera. La propia sensación que el niño anticipa, ¿no?, de la reacción de los demás, hará que cuando entre al cabo de 5 minutos, pues ya entre cabizbajo, temeroso, y todos los otros niños le mirarán y pensarán justo lo que él profetizaba, pero no porque lo crean
como ¿no? tengan esa creencia, sino porque su propia actitud es la que determina la actitud de los otros. También, en ese sentido, se trata de cambiar el modelo perceptivo de esos niños y esos adolescentes que pasan del me relaciono poco porque no tengo amigos a el no tengo amigos porque me relaciono poco. Es cambiar la percepción dando pie a que mi conducta determina realmente mi adaptación al medio. Entonces, ¿qué tipo de estrategias podemos utilizar cuando tenemos niños muy tímidos, muy retraídos, ¿no? que tienen dificultades en las relaciones sociales y que no tanto porque entran en conflicto, sino porque tienen esa actitud pasiva que les hace pues no adaptarse, ¿no? Y tener una conducta cada vez más aislada? Nosotros utilizamos una técnica que es la técnica del antropólogo y después también utilizamos la técnica del como sí, que ya estuvimos hablando en un inicio, como una de las técnicas de generar una realidad que promueve el cambio. En la técnica del antropólogo es una técnica que utilizamos primero para que el niño observe un modelo de referencia que nos permita instarle al cambio, ¿no? Entonces, la prescripción sería de esta manera. Le decimos que imagine que es un estudioso antropólogo y que tiene que analizar las conductas y la forma de vida de sus habitantes. Entonces, en este caso, lo que se trataría es que de todos los referentes que conoce dentro de su clase, escogiera aquel que le resulte más significativo en la relación social. Es decir, aquel líder positivo, aquella persona en la cual él se quisiera ver reflejado y que admira por sus habilidades de la interacción y la relación, que es justo de lo que él carece, ¿no? Entonces, escoja aquella persona dentro del aula que es un referente para él, ¿no? en habilidad social, y que anote en una libretita que le vamos a dar nosotros previamente todas las cosas que ese niño hace y dice hacia sí mismo o hacia los otros, en forma de conducta y no de interpretaciones, estudiando absolutamente todos sus movimientos. Es muy, muy importante que en esa libreta el niño anote conductas y no sensaciones ni interpretaciones de la realidad, como cuando analizamos los problemas y establecemos objetivos concretos, ¿no? Entonces, no me interesa que él ponga es simpático, y me interesaría más que pusiera se ríe cuando su compañero le explica algo divertido, por ejemplo, ¿no? O sea, conductas que sean objetivas, que sean mesurables, que estén temporalizadas y que él observe de manera clara. Entonces, se trata de que él vaya anotando cada una de las conductas y de generar un diario de acciones que ese niño de referencia nos va a hacer ver para después utilizar la segunda técnica, que sería la técnica de los pequeños pasos. En el diario del antropólogo, aquí veis un diario real de un niño tímido que tenía muchas dificultades para relacionarse y que mostraba una marcada ansiedad social hasta el punto de que cuando entraba en clase evitaba pasar por en medio para ir a su sitio y hacía un rodeo enorme para no cruzarse con ningún niño que él consideraba que pudiera ser peligroso o que le instara pues, a hablar o a interactuar. En este caso, él anotó cada una de las conductas que él consideraba que eran interesantes y que su referente social dentro del aula había puesto en marcha. Por ejemplo, pues sonríe cuando entra por la puerta de la clase, saluda al niño que tiene al lado, le deja la goma al compañero, levanta la mano para responder a la maestra. Ya veis que son conductas que son muy simples y que el niño anota, que va viendo en su referente como acciones interesantes que él, lógicamente, no ponía en práctica. Se inventa juegos divertidos, pregunta a un niño qué le ha pasado si no ha venido a clase,
escucha y asiente si le hablan, dice que son bonitas las zapatillas nuevas de una niña, envía WhatsApps cuando está en su casa, enseña los deberes, contesta si le preguntan cuando está en casa, invita a una amiga a su casa, nos invita a una fiesta pijama, da un trocito de su bocadillo si alguien deja el desayuno, se ríe muy divertido, dice que ha hecho los deberes cuando le pregunta a la maestra y explica a un amigo si no entiende un ejercicio. Estos son acciones objetivas, mesurables, que el niño ha anotado en su diario observando la conducta de aquel referente que tiene dentro del aula. El siguiente paso consistiría en la técnica de los pequeños pasos y sería graduar las conductas que el niño ha notado, que ha observado en su referente, de menor a mayor dificultad según la percepción que tiene el niño de la realidad. O sea, no partimos de nuestra percepción de la realidad a la hora de graduar las conductas de menor a mayor dificultad, sino que graduamos las conductas que el niño considera que son las más fáciles hasta la conducta más difícil de todas aquellas que ha ido anotando. Cuando nos referimos al efecto dominó, nos estamos refiriendo a que muchas veces no tenemos que ir paso por paso haciendo que el niño experimente cada una de las conductas que había anotado, porque a veces se produce un efecto avalancha en el cual cae una ficha y caen 4 más. Es decir, que a veces se están produciendo conductas que sin darnos cuenta espontáneamente surgen y que no habíamos tenido contempladas en un inicio.